Juan Manuel Urtubey, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Muy buenos días, ¿cómo están Muy ustedes? bien, gracias por atendernos. Por favor. ¿Cómo toma esto? El Senado sancionará la ley del préstamo para pagar deuda millonaria que dejó Urtubey, dice el Tribuno, Socorro Villamayor. Es como que la gestión Urtubey vuelve a aparecer en estas horas. Bueno, quiero recordar que pasaron más de 4 años, ¿no? Que dejé de ser gobernador, 4 años y medio. Y sería bueno que cada uno asuma las responsabilidades que tiene. Yo las asumí durante 12 años como gobernador de la provincia, una provincia que le tocó asumir la gestión cuando yo asumí. Para que nos demos una idea, el total de la deuda que me dejó el gobierno de Romero era el 75% de los ingresos anuales. O sea, si uno calculaba la deuda, representaba el 75% de todos los ingresos que uno tenía en un año. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando yo me fui del gobierno, la deuda representaba el 43% de los ingresos. O sea que hubo una reducción enorme de la deuda durante mi gestión respecto de la que heredé del anterior gobernador Romero. Pero yo no me dediqué durante la gestión a hablar de eso, sino que me dediqué a laburar y a hacer las cosas que necesitábamos. Respecto de lo que planteabas de las obras o no obras, como dice alguna diputada, hay que ir y recorrer la provincia y darse cuenta. O sea, no al vicio se hicieron 8 hospitales nuevos, entre los cuales está el Papa Francisco, el de Embarcación, el de Quebrachal, el de Iruya. O sea, no estamos hablando de cambio de edificio, sino hospitales nuevos, el Parque del Bicentenario, 20.000 casas, 200 escuelas, 300 salas de nivel inicial. Ahí está la plata. ¿A dónde quieren que esté? Pero hay obras que quedaron inconclusas y quizás ese sea el cuestionamiento. Correcto que hay obras que quedaron inconclusas, producto que la plata no alcanza. Digamos, si uno en 10 años de gobierno, en 12 años de gobierno, va a resolver 400 años de postergación en la provincia, estamos frente a un milagro de la naturaleza. Eso es técnicamente imposible. Obviamente que uno tiene que avanzar en todo lo que puede, pero claramente todos los problemas no se resuelven. O sea, gente que está en el norte, por ejemplo, que no conocen, porque gente de acá a veces no conoce el interior de la provincia, si uno se va por ruta pavimentada, con luz, en todo el departamento Rivadavia y el departamento San Martín para irse desde Aguaray hasta Santa Victoria empieza a ver a dónde está parte de esa plata. Lo que pasa es que, claro, naturalmente alcanzó para resolver los problemas históricos de Salta, no, como no le van a alcanzar a este gobierno, y como tampoco le alcanzaron a los, 100 gobiernos que hubo antes que el mío, ¿no? En estos 4 años, bueno, un poquito más, ¿recibiste alguna denuncia? Porque a veces mencionamos que se dan por ahí desde la banca de una legislatura o en lo mediático. ¿Vos recibiste alguna sobre esto que están denunciando? Mira, no hay absolutamente nada. Yo, aparte, lo único que se criticó, más allá de la política, obviamente, siempre te van a decir, te quedó tal obra sin hacer, tal obra, sí, quedaron un montón de obras sin hacer porque no hay plata. Digamos, y ahora acuérdense que va a quedar muchas más cosas sin hacer también, es lógico. Pero la única denuncia que tuve es que la plata de uno de los créditos se cambió al dólar oficial y no al dólar blue. Imagínense que va a ir un arbolito del gobierno de la provincia a cambiar plata, ilegal. En esa época era ilegal, ahora ya dijo el presidente que no es ilegal lo del dólar blue. Claro, por eso, pero en la Argentina los gobiernos no pueden violar la ley. En realidad no la puede violar nadie, pero menos los gobiernos. El sistema, digo, porque hay gente que a veces no conoce esas cosas, pero el sistema institucional requiere de que cuando uno va a pagar una cosa, uno no agarra la plata y la saca del bolsillo, se usa transferencias, cuando entra dinero queda en el Banco Central de la República Argentina, él es el que te realiza el cambio, o sea, son cuestiones casi de sentido común, pero bueno, cuando hay mala voluntad, naturalmente siempre va a existir, ¿no? Cuando se vuelve a mencionar los vencimientos que hay que tomar de estos, que hay que pagar de esta deuda, ¿hasta cuándo tiene la provincia para devolver por el fondo de reparación o el fondo bicentenario? El fondo de reparación ya está total y absolutamente saldado. Lo que se está discutiendo es financiamiento del fondo de
el bicentenario, que recordemos que estas son deudas que, como dije, representan prácticamente un 40% del total de lo que representaba la deuda cuando yo asumí el gobierno. Y acuérdense que cuando asume un nuevo gobierno también va a haber deuda, porque naturalmente, o sea, en el mundo, igual que en la Argentina, lo importante es discutir cuál es el perfil de la deuda, si se pagan más intereses, si se pagan menos intereses, si con esa deuda se va a gastos de capital o a gastos corrientes. Eso es lo que se discute, pero pretender vivir en un país, en una provincia o en algún lugar donde no exista la deuda es antinatural, no existe. Lo que tenés que lograr es que obviamente esa deuda no te asfixie y, como te dije, que no malgastes esa plata, ¿no? Cuando, no sé dónde surgió, ayúdanos a pensar en esto. No sé dónde surgió que posiblemente Juan Manuel Urtubey sea candidato el año que viene. Yo percibo, si estoy equivocado, que empezaron a aparecer ciertas críticas. ¿Te pasa lo mismo? ¿Sentís lo mismo? Obvio, pero en realidad planteé que se queden tranquilos. Yo ya fui 3 veces gobernador, fui 2 veces diputado nacional, fui 1 vez diputado provincial. Sinceramente no tengo vocación de andar discutiendo candidaturas, sinceramente. Pero bueno, obviamente la gente se pone nerviosa y empiezan a plantear estas cosas, y lo bueno sería que cada uno pueda justificar lo que hace más que andar mirando siempre a otro, ¿no? Esta relación, no sé, Romero o con el Grupo Horizontes o con la familia Romero en la cuestión política, ¿está saldado o quedó algo ahí dando vueltas? Obviamente que estamos hablando de una familia de claro contenido feudal que manejaron la provincia como si fuera propiedad privada hasta que yo llegué, y eso no se va a perdonar nunca. Digamos, toda la vida, después de ganarla en el 2007 y cuanta elección hubo de ahí hasta el fin de mi mandato, no se va a perdonar jamás que perdieron el manejo de una provincia que manejaban como si fuera una propiedad privada. Entonces, obviamente que hay una enemistad manifiesta y todos la conocen. Pero no es un tema mío, es un tema que tiene que ver con gente que no procesa que Salta se convirtió en una sociedad democrática en donde la gente elige libremente a sus representantes, en donde no es propiedad de nadie, en donde alguien que está en el gobierno, como estuve yo, se va del gobierno y no se eterniza y no quiere dejar a nadie en su lugar, y no, en definitiva, tratar de vivir en una provincia normal, ¿no? Aprovecho para preguntarte, como ex gobernador, tu mirada sobre el Pacto de Mayo. Estamos casi a un mes de esta reunión de Javier Milei con los gobernadores. ¿Qué mirada tenés al respecto? Yo creo que la Argentina necesita acuerdos, necesita pactos, sin lugar a dudas. Pero los acuerdos o los pactos no son una imposición de unos sobre otros. O sea, el acuerdo que necesita la Argentina es justamente que primero nos pongamos de acuerdo sobre qué temas vamos a acordar. Pero un pacto no significa venir y firmar acá que vas a hacer lo que yo digo. Por eso creo que ese es un pacto que ya nació mal y no le veo mucho futuro, ¿no? Y ya que estamos en preguntas de lo que está ocurriendo en estas horas, también surgió la cuestión de sacar el voto electrónico de la provincia de Salta y llevarlo a boleta única papel. ¿Tenés una opinión al respecto? Mira, nosotros tenemos un sistema que a los salteños les permitió ser plenamente dueños de su voto. En lo personal, y mientras yo tuve la responsabilidad de gobierno, me pareció que era importantísimo evitar temas del voto cadena, evitar toda esa historia de las boletas sábana y que la gente tenga esa autonomía de hacerlo. Si hoy quieren cambiar esas reglas de juego, bueno, me parece que lo que hay que hacerlo es pensándolo en la gente, no en la política. El grave problema, digamos, cuando yo hice esa reforma, me enfrenté hasta con mi propio partido político que quería seguir sosteniendo sus privilegios, como siempre pasa en la política. El tema ¿cuál es? Si uno discute eso en clave política, realmente sería una pena, porque lo que hay que pensar es cómo le das más herramientas a la gente. Una Argentina que discute todavía sistemas electorales cuando en definitiva no entendemos que lo que hay que darle es la soberanía a la gente, atrasa. Particularmente en nuestra provincia marcó la delantera.
Si la mayoría piensa que hay que salir de lo electrónico y hay que volver al papel, digamos, es una antigüedad, pero buenísimo, en buena hora que lo hagan. En lo personal creo que el mundo va hacia lo digital, el mundo no va hacia lo analógico. Pero bueno, sería una cosa medio extraña, pero sí, naturalmente tienen voluntad de hacerlo, en buena hora que lo puedan hacer. Repito, yo creo que dentro de no mucho la gente va a poder votar desde su celular y no se va a mover de su casa. Entonces, me parece tan antigua la discusión que bueno, obviamente hay que darla si la quieren dar, pero en lo personal creo que hay que pensar en lo que viene, no en el pasado, ¿no? ¿Te arrepentís de algo? Decís, a ver, pienso que uno de los cuestionamientos respecto al estado que presenta la autopista de acceso a Salta puede ser, y no tendría que haber sacado el peaje a Unor, por ejemplo. ¿Te arrepentís de una decisión mirándolo con el diario del lunes, no? Mira, lo del peaje de Aunor, yo quiero contarles que no había absolutamente ninguna obra en el peaje de Aunor. Lo único que hacía, para lo cual el gobierno te pagaba el gasol, era cortar el pasto del costado. No, digamos, el gobierno anterior, el gobierno de Romero, había eximido a la concesionaria de hacer ninguna obra. Entonces lo único que hacían era, pagándoles el gasoil desde la provincia, cortar el pasto. Entonces me pareció un disparate. Pero en definitiva, porque ellos no tenían la responsabilidad de hacer obras. Aparte, el problema que teníamos ahí es que la provincia se había, entre comillas, apoderado de una ruta nacional, no provincial. Entonces no teníamos facultad para hacerlo. Eso estaba en litigio aparte, porque esa no es una ruta provincial, es una ruta nacional. Claro. Entonces uno no tiene jurisdicción sobre algo, es por eso que no se les podía cobrar que hagan obras, porque los tipos opusieron un planteo y dijeron, no, miren, ustedes no me pueden obligar a mí a hacer nada. Entonces lo único que hacían era sacarle plata a la gente que entraba y salía de Salta, un disparate. ¿Y te arrepentís de alguna medida puntual? Sí, me arrepiento de muchas cosas que no hice, y fundamentalmente me arrepiento de no haber tenido la fuerza que debimos haber tenido entre todos los gobernadores para discutir en serio un modelo de país más federal. Porque vos podés romperte el lomo laburando en tu provincia, podés hacer todos los esfuerzos humanamente posibles, pero no vas a mover mucho el amperímetro, porque la política económica es un resorte de política nacional. Entonces la discusión, y de lo que me arrepiento, es en no haber puesto mucho más énfasis en tratar de persuadir a mis colegas gobernadores, y también haberlo hecho yo con más fuerza, y plantear en serio un modelo federal en la Argentina. Me parece que eso es algo pendiente que tenemos, ¿no? Respecto a la situación frontera y a los pasos ilegales, porque bueno, pase el gobierno que pase, también es un tema en cuestión y en estos días se está hablando mucho. Y claro, es que eso es otro de los temas a discutir. La provincia no tiene absolutamente ninguna jurisdicción en cuestiones de frontera, en cuestiones vinculadas a contrabando, en cuestiones vinculadas a ilegalidad vinculada a eso. ¿Por qué? Porque justamente de eso se trata el gobierno nacional. Entonces, ahí es donde mucho más a fondo, porque en definitiva no tenés resorte para hacer algo distinto, ¿no? Juan Manuel Urtubey, gracias por la charla, y te esperamos aquí por los estudios de la radio para seguir en algún momento dialogando. Un abrazo. Cuando quieran, que tengan muy buen día.